Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José Luis Moreno, soy anunciante y consultor en medios sociales y marketing 2.0. Tengo más de 10 años de experiencia asesorando diferentes empresas, negocios y organizaciones, asesorándolos en lo que corresponde a publicidad pagada. En el presente yo voy a compartir algunas experiencias como anunciantes que he tenido para que conozcas también, además de mis aciertos o mis conocimientos, también conozcas un poco sobre mis errores que he cometido. En primer lugar, mi historia en lo que es la publicidad pagada empieza un poco antes de 2010, más o menos por el año 2009 aproximadamente, pero en el año 2010 viene mi primer error, el cual en esa época había lo que es la red publicitaria de Google AdWords, se llamaba, hoy se llama Google Ads, y en esta red publicitaria yo tenía una cuenta en la cual hacía anuncios y me vino una sanción por parte de Google, ¿no? Por incumplir sus normas. Eso fue en el año 2010. Los proyectos que tenía se paralizaron, fue un golpe bastante fuerte. Yo, por supuesto, reaccioné de una manera no adecuada. Dije, bueno, no puede ser. La frustración, digamos, la impotencia, de ver, digamos, que no podía hacer nada, que trataba de reclamar, pero no hacían caso a mi llamado, etcétera, ¿no? Pasé por varios procesos hasta que al final tuve que aceptar lo que había pasado, que había incumplido unas normas, que no, quizás no había tenido un buen comportamiento como anunciante, y empezar otra vez de cero, ¿no? Conocer las normas, informarme sobre las normas de Google Ads y a partir de ese momento dije que nunca más iba a volver a pasar lo mismo y que si iba a utilizar una plataforma publicitaria iba a saber realmente usarla para sacar el máximo potencial. Entonces me capacité, comencé a conocer sus normas y así poco a poco fui avanzando y ya desarrollándome de manera más profesional en lo que es la publicidad pagada. Después vinieron otras plataformas publicitarias, que ya vino la época de Facebook, ya con bastante experiencia en Facebook. Mi segunda experiencia viene en el año 2012. Fue un error que cometí como anunciante, que estaba presentando una campaña en la cual, digamos, de un día para otro era el presupuesto de $80 más o menos, y por no conocer mucho la plataforma, lo que son límites de gasto publicitario, etcétera, o cómo configurarlo, le puse un cero de más. Entonces, en vez de ponerle 80 diarios, puse 800 al día, ¿no? Ya te imaginarás lo que sucedió. Por supuesto que aquí tuve que asumir mi responsabilidad. Yo dije que había cometido como el error como anunciante ante el cliente, porque era la campaña de un cliente que estaba gestionando. El caso curioso fue que la reacción no fue como yo la había esperado. Yo había esperado que simplemente el cliente finalizara la relación y listo, ¿no? Pero lo que sucedió fue que el cliente dijo, oye, es que me gustó esta campaña, a pesar que se gastó más, por supuesto que yo asumí el monto adicional. Me acuerdo que admití mi error y el cliente lo tomó a bien. Él simplemente dijo que le había gustado, que a pesar que había sido un error, lo había beneficiado, porque claro, de repente él veía un montón de tráfico que llegaba a su página y decía, oye, pero qué bien que ha sido la publicidad, ¿no? Y era que realmente se había multiplicado por 10 el presupuesto por un error mío, ¿no? Yo asumí ese error, asumí ese gasto, pero el cliente quedó satisfecho y se hizo una relación que duró varios años, más o menos como 7 años, trabajando con ese cliente, haciéndole campañas desde esa época, ¿no? Entonces puedes ver, por ejemplo, que este primer, digamos, incidente en Facebook Ads no fue del todo malo, sino que me ayudó, me demostró que lo que corresponde a la responsabilidad, asumir nuestros errores, siempre nos va a dar mejores beneficios a futuro, sobre todo cuando estamos trabajando con clientes o con cuentas de otras personas. Y posteriormente ahí comenzó lo que es mi carrera, lo que es la publicidad pagada. Me especialicé más en lo que es la parte de Facebook porque, bueno, digamos que de 2012 en adelante, digamos que Facebook comenzó, digamos, a despegar. Comenzó a llevarse bastantes anunciantes que tenía la antigua red de Google Ads. Google Ads en esa época pues era como el amo absoluto. Él decía algo y nadie podía decir nada. Entonces Facebook aprovechó y se comenzó poco a poco a llevar esos anunciantes. Ahora Facebook es la red que tiene, digamos, más demanda a nivel global. AdWords o Google Ads todavía se sigue utilizando, ya no tanto. Quizás en un futuro esto cambie más adelante, pero lo importante es que sepas de que este fue mi segundo incidente en lo que corresponde a publicidad pagada. Y el último, que hace poco, que fue más que todo en el año 2020, cumpliendo las normas, conociendo las normas, trabajando bastante en ese tema, un día de repente me bloquearon una cuenta publicitaria. Así, de la nada. Yo en lo personal no conocía ningún caso. En lo personal nunca he visto un caso. Siempre decía que cuando Facebook te bloquea una cuenta no hay nada más que hacer. Listo. O sea, ya fuiste, tienes que empezar desde el comienzo y listo. Eso es lo que había pasado. En esta ocasión, precisamente lo que fue un anuncio relacionado con una entrevista hacia una fundación. Tenía una empresa, me entrevistaba una fundación con fines benéficos y esa entrevista se promocionó. Ya te imaginas mi sorpresa, ya estamos hablando acá con experiencia, esto es algo muy reciente. De repente ver que esa cuenta publicitaria estaba deshabilitada, o sea, estaba bloqueada, cerrada por parte de Facebook. Entonces yo dije, pero
Dije, no, yo me he preparado este momento, conozco las normas, sé lo que he hecho perfectamente. Y siempre mi consejo había sido, cuando uno se comunica con Facebook, comunicarse con humildad y sustentando lo que está diciendo. Por supuesto que el primer impulso que tuve en esta ocasión más reciente fue simplemente, ya te imaginas, no reaccionar mal. Pero dije, no, a ver un momentito, hay que aplicar. Recuerda lo que tú siempre has estado diciendo, ¿no? No se trata de pelearte con Facebook, sino de entender sus normas e ir en base a sus normas y jugar su juego. Entonces, ¿qué fue lo que hice simplemente en este caso? Revisé las normas, las repasé otra vez, vi cuáles podían aplicar ese anuncio que había específico, traté de buscar así con qué falla podía haber cometido. Y bueno, vi que, por ejemplo, había un detalle referente al uso de paréntesis. Hay una norma de Facebook que no puedes utilizar letras mayúsculas completas y paréntesis. Había hecho justo, entre paréntesis había puesto tal persona, entre paréntesis el cargo de X empresa con letras mayúsculas. Por ahí podía ser una posible falta, ¿no? Entonces dije, bueno, puede ser esta, puede ser esta otra. Presenté mi reclamo y ese reclamo, lo primero que les dije fue, ¿saben qué? Me equivoqué. O sea, creo que ha habido un error acá de mi parte quizás. O sea, no fui con prepotencia, ojo, sabiendo que tenía la razón, porque en realidad había lo más probable que sea un error interno. Les dije simplemente, ¿no? Que según lo que había pasado, yo veía que esta norma, esta otra norma y esta otra norma posiblemente se pudieron haber incumplido. Decía que tenía una trayectoria ya como anunciante de bastante tiempo, que estaba dispuesto, digamos, a corregir cualquier cosa. Incluso les dije que había repasado las normas, mencioné las normas, las definí, le dije que las posibles interpretaciones, y que estaba, bueno, totalmente disponible para colaborar con ellos y acatar la decisión que ellos tomen, pero que también tomen en cuenta de que, digamos, el objetivo de este anuncio en realidad era simplemente una entrevista a una fundación. O sea, no estaba porque podría quizás diciendo que está, no sé, pues recaudando fondos, ni siquiera eso, era simplemente una entrevista, ¿no? Y que posiblemente, por lo que mencioné hace un momento, por esos detalles, podía haber algún tipo de problema. La cuenta ya había sido bloqueada o sancionada, cerrada, digamos, ¿no? Y lo que pasó fue que Facebook se echó para atrás, digamos, recapacitó, tomó en cuenta mi sugerencia y me habilitó la cuenta. Lo cual yo generalmente no había visto ese caso, ¿no? En ese momento me di cuenta de la importancia de poder sustentar correctamente y a veces cómo el impulso negativo puede crear un ambiente de autodestrucción en el cual perdamos objetividad y al final vayamos en contra de nuestro propio objetivo, ¿no? Porque si nosotros nos peleamos con Facebook, vamos en contra de sus normas, queremos evadir las normas, queremos buscar atajos, lo único que vamos a hacer es perjudicarnos a nosotros mismos como anunciantes. Estos han sido mis errores y, por ejemplo, aquí también cometí un error. O sea, acá no es que, ¿por qué? Porque tranquilamente esa sanción o ese incidente que la cuenta estuvo bloqueada y por su ya te imaginarás el problema con un cliente más reciente sobre ese tema, porque él vio que había, digamos, el bloqueo de la cuenta, se puede haber evitado quizás si yo hubiera tenido más cuidado al momento de presentar el anuncio y hubiera dicho, ah, ok, el uso de paréntesis en esos símbolos especiales, esos caracteres especiales, las letras en mayúsculas, puede ser una sigla, pero se puede malinterpretar, el tema de la fundación puede hacer que se tome de cierta manera. Entonces, yo pude haber, digamos, haber tenido un poco más de previsiones. Quizás me confié, se solucionó el problema, pero me di cuenta que la importancia de poder estar informado y poder sustentar tu trabajo y sobre todo sustentar al momento de haber un problema con la plataforma publicitaria que sea, porque esto no solamente aplica a Facebook Ads, pues lo importante es tomar acción y poder resolver este problema, ¿no? Quiero también comentarte que tengo una comunidad en la cual, sobre publicidad pagada, en la cual me comunico con diferentes anunciantes que compartimos preguntas, ellos también me hacen consultas, mira que me han bloqueado esa cuenta, me ha pasado eso, me ha pasado el otro. Y aquí yo comencé a detectar una serie de puntos que se repetían, ¿no? En primer lugar, se repetían bastante lo que son las sanciones, o sea, mucha gente esperaba que las sancionaran para recién capacitarse. Y si te das cuenta, por mi historia también ha sido así, ¿no? Eso también me ha pasado, por supuesto, a mí, pero en el pasado, ¿no? Y el problema es, como mencioné anteriormente, que cuando Facebook sanciona, no da marcha atrás o no perdona. Es muy raro cuando Facebook da marcha atrás, ¿no? O rectifica algo, pero generalmente no da marcha atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que hay muchas personas que me contactan, incluso me siguen contactando, ya cuando ya las han sancionado. Y lo peor es que, además de la sanción, han creado otras cuentas publicitarias, o sea, han tratado de evadir la norma, han tratado de evadir el problema y buscar atajos. Y esos atajos, o a veces hay gente que apela o reclama sin sustentar, o sea, sin adjuntar pruebas, sin citar normas, nada, simplemente reclama por reclamar, se agrava la situación y al final el anunciante, en vez de poder mejorar su situación, la empeora. Entonces, este era un punto de que yo veía que se repetía bastante en las consultas que me hacían
sobre anuncios de Facebook. O sea, no estoy hablando de normas, sino anuncios en general, ¿no? Otra cosa que veía que muchos problemas eran simplemente por desconocimiento de las normas y que la mayoría de personas hace anuncios sin leer las normas. O sea, no las lee en absoluto, no las conoce. Entonces había bastante desconocimiento y hay bastantes anunciantes que hacen anuncios sin leer las normas. Otro punto que detecté, ¿cuál es el actuar de Facebook? ¿No? Facebook, el feedback que da es muy limitado debido a que tiene más de 2 millones de anunciantes, es una de las redes publicitarias en la actualidad con mayor demanda, y solamente hay cerca de 5.000 a 6.000 personas que atienden esa cantidad de anunciantes. Entonces lo que hace Facebook es de que da prioridad a sus anunciantes VIP, o anunciantes que gastan una cantidad significativa de presupuesto al mes, cuentas grandes, digamos, y generalmente los anunciantes más pequeños o medianos los gestiona de otra manera, como por ejemplo con programas de inteligencia artificial, software, etc. Entonces no hay un trato personalizado. Muchos anunciantes nuevos están esperando esa corrección personalizada. Mira, te equivocaste en esto, hiciste mal esto, vamos a arreglarlo. No, o sea, Facebook simplemente utiliza ese sistema y simplemente sanciona y listo, se acabó. Ya, el anunciante perdió su oportunidad y ya, hasta ahí quedó todo. No hay un feedback. Facebook sí, tienes unos tutoriales básicos sobre normas, pero tú los miras y listo, pero Facebook supone que tú ya tienes que conocer las normas antes de utilizar la plataforma publicitaria y se entiende también, ¿no? Y el problema está en que esas normas de Facebook son normas que están, como digo, en texto, en su portal oficial, que cualquiera puede verlas. El problema es que mucha gente no las lee. No sé si es porque no le gusta leer. Anteriormente había muchas personas que quizás tenían problemas con el tema del idioma inglés, o sea, no le gustaba leer normas en inglés, si no había disponible en español, se entendía. Pero ahora la gente quiere casi todo inmediato y hay gente que hasta le da flojera leer, o sea, no le gusta leer y quiere que se lo expliquen. Facebook sí tiene algunos tutoriales, algunas cosas, pero la mayoría de normas están escritas, entonces hay gente que no le gusta ese formato. Hay gente que no le gusta leer y se respeta porque cada persona aprende de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que le gusta aprender leyendo, hay gente que le gusta aprender viendo videos, escuchando audios, etcétera, ¿no? Otro punto, otro problema que también detecté es la interpretación de la norma. No solamente es conocer la norma, sino tratar de interpretar qué es lo que Facebook quiere o qué es lo que Facebook podría ver mal. Como te expliqué hace un momento en la sanción que me dieron, para yo analizarlo no solamente leí la norma, sino que traté de ponerme en el lugar de Facebook de qué falta yo buscaría a ese anuncio específico. Y así fue que lo pude detectar. Entonces, hay que saber interpretar la norma y además también hay que tener cierto criterio al momento de presentar un anuncio. En tema de criterio es algo muy sencillo, es un criterio que llamamos criterio publicitario o criterio de anunciante. Si Facebook, por ejemplo, te dice que una imagen sexualmente sugerente no debe ser utilizada, y tú vas a utilizar una imagen, no sé, pues de una mujer con ropa muy apretada, etcétera, puede ser que Facebook la observe y pueda hacer que no, pero entonces ahí ya viene tu criterio para tú decir que, oye, es que yo creo que esta imagen podría estar en el término gris, mejor no la presento. Entonces ese es un criterio que uno tiene que tener. La norma específicamente no te va a decir, oye, mira, la persona que tiene, o sea, te dice unos lineamientos, la persona que tiene ropa apretada y que la foto hace énfasis en una cierta área, ¿no? Puede ser, te lo dice, pero no te va a decir exactamente esta imagen sí, esta imagen no. Y las normas están ahí, pero tienes que desarrollar tu propio criterio y la única forma de que tú desarrolles ese criterio es practicando en realidad, o viendo ejemplos o, digamos, sabiendo interpretar las normas. Entonces, este punto también lo he detectado con muchas personas que me han estado comentando sobre los problemas que tienen de cuentas publicitarias, anuncios rechazados, cuentas publicitarias bloqueadas, sancionadas, etcétera, ¿no? Y por último, está lo que es la mentalidad correcta. Esto aplica a todas las plataformas publicitarias. Quieren buscar atajos, evadir normas, engañar a la plataforma publicitaria. Esa forma de pensar no te va a permitir hacer un trabajo serio y profesional en el largo plazo. Y no solamente con Facebook, sino con cualquier plataforma publicitaria que venga en el futuro. Entonces es importante que el anunciante tenga la mentalidad correcta para desempeñarse de una manera seria y profesional en la plataforma publicitaria y por supuesto que no tenga problemas y sanciones. A raíz de todos los elementos, yo he decidido desarrollar, y a pedido de las mismas personas, un curso netamente se centra en lo que son normas de Facebook Ads. Es un curso en el cual yo explico las normas con mis propias palabras, te pongo algunos ejemplos, ayudo más o menos a que puedas desarrollar tu criterio como anunciante, el que he hablado anteriormente, porque ten en cuenta que no se trata de conocer la norma, sino también interpretarla. Y también lo más importante es que te voy a compartir algunas experiencias personales haciendo anuncios a las diferentes empresas y negocios y organizaciones en los años que tengo de experiencia en lo que es la plataforma publicitaria de Facebook Ads. Si deseas más información sobre este curso especial que he desarrollado, puedes visitar el enlace que ves en la parte de abajo de este video para poder ver los contenidos del curso, en qué consiste,
el programa y, por supuesto, inscribirte al mismo. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos en el área de miembros del curso. Hasta luego.